¿Será que nos reencontraremos con nuestros seres queridos que la muerte nos ha arrebatado? ¿Existe una resurrección? ¿Cómo será la resurrección? ¿Resucitarán todos los que han muerto? ¿Cuándo será la resurrección? ¿Resucitará el hombre con un cuerpo físico? Quédate con nosotros y escucha la respuesta a estas preguntas y otras más en la conferencia Un reencuentro sin separación. Sea bienvenido al sexto tema de esta serie, El Mundo Futuro. Quien le está hablando es el conferencista Pablo Unger desde Washington, D.C. de los Estados Unidos. Y hoy con este tema interesante, un reencuentro sin separación. Deseamos poder rescatar los valores importantes y en manera especial los valores que tienen que ver con la palabra del Señor. Una de las cosas más tristes es tener que separarse de seres queridos y no poderse ver más. Una cosa desgarradora. Las prohibiciones hospitalarias de las visitas devastan a las familias. Estaba escrito en un artículo en New York Times donde mencionaba el problema de tener que frenar o impedir que los familiares puedan llegar a sus seres queridos que fueron hospitalizados por causa del COVID-19. ¿Cuántas personas llevaron a sus seres queridos al hospital preocupados tratando de salvarle la vida y con el apuro ni siquiera pudieron despedirse bien y después escucharon la triste noticia que sus seres queridos fallecieron? No hubo tiempo para poder despedirse y tanto amaban a sus seres queridos. La doctora francesa Cortellano del Hospital San Carlo Borromeo de Milán, ella describió los inquietantes momentos finales de los que están en el lecho de la muerte mientras el país europeo lucha contra el peor brote que fuera de China. Esto es un artículo que lo tenemos ya hace unos meses atrás, pero es muy interesante lo que ella dice. ¿Sabe lo que es más dramático? Comenta ella, es ver a los pacientes morir solos, escuchándolos mientras te suplican que te despidas, quieren despedirse de sus hijos, de sus nietos, dijo la doctora Cortellano al periódico italiano Segundo Giornale, según Sky News. Cuando están a punto de morir lo sienten, agregó ella. Son lúcidos, no entran en la narcolepsia. Es como si estuvieran ahogando, pero con tiempo para entenderlo. Y ella mencionaba que la mayoría de los 15.000 infectados en Italia son ancianos y a menudo su única manera de despedirse de sus seres queridos es a través de una videollamada, a través de un celular o de una tableta. Y ella menciona, saqué el teléfono y llamé con mi propio video para que pueda despedirse de su nieta. Y eso no solamente en Italia. Aquí en Estados Unidos, en el estado de Rhode Island, creo que fue en la ciudad de Providence, en el área de Providence, un grupo de doctores del hospital coordinó una campaña de donación de tabletas para los hospitales allí en Providence con el propósito de que puedan despedirse netamente de sus seres queridos. Son momentos muy difíciles y tener que despedirse, y la pregunta es, ¿será que van a volver a encontrarse? ¿Hay alguna esperanza de un reencuentro? ¿Cuántas personas lamentaron que no pudieron despedirse de su ser querido porque fueron sorprendidos de un accidente y perdieron la vida? No solamente el coronavirus, donde ya sabemos que hay cierta preocupación cuando están muy enfermos, pero a veces salió de la casa al trabajo como cualquier otro día y llega una triste noticia, un accidente, y lamentablemente una persona joven, un niño, un padre, una madre, un hijo, una hija, se los llevó, los arrebató la muerte. Pero no solamente la muerte. Recuerdo cuando yo era niño, mi familia se trasladó de Argentina a Brasil y tuvimos una despedida. Fue una comida agradable con los amigos, fue un momento alegre, pero a su vez un momento extraño, tener que despedirse y ir lejos y por un tiempo no verse y no saber si podía reencontrarse con todos. Y bueno, recuerdo que se dijo en aquel momento, si no hay una despedida, no hay tampoco un lindo momento del reencuentro. Y también tiene verdad ese dicho, cuando hay un reencuentro. Pero también recuerdo que después que nos fuimos a Brasil,
después de un cierto tiempo, no sé si fueron 2 años, un día recibí una llamada de que mi mascota, el perro que tuve que dejar en Argentina, había fallecido. Como niño fue una triste noticia y era mi perrito, no era un ser querido, como una persona consciente, pero me dolió y sufrí por varios días hasta que pude sobrellevar esta pérdida de mi mascota, mi perrito. Pero ¿será que todos los seres humanos tenemos sentimientos? Hasta el Señor Jesús también. Y lo encontramos en la Santa Palabra. Jesús hizo una pregunta. Y la pregunta fue, ¿por qué lloras? Muchas veces la despedida nos lleva a las lágrimas. Y fue allá en San Juan, cuando en el capítulo 20 leemos la historia, cuando María fue en busca de Jesús a la tumba. Juan, el capítulo 20, el versículo 15, dice así: dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, dícele, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo han puesto y yo lo llevaré. María buscaba a Jesús, deseaba, aunque si fuera posible, tener el cuerpo de Jesús. Pero era Jesús mismo que estaba haciendo estas preguntas. María no lo había identificado. ¿Y por qué leo este texto? Porque el mismo Señor Jesús tuvo sentimientos y Él mismo lloró cuando perdió a su amigo Lázaro. Lo tenemos también en el mismo libro de San Juan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11. San Juan, el capítulo 11, el versículo 32 al 35. Dice, luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verle llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice el versículo 35, Jesús lloró. Jesús también sintió la pérdida de un ser querido, tener que separarse, aunque sea por un tiempo. Pero quiero decirte que el Señor conoce la tristeza de la separación y es por ello que nos ha dejado una maravillosa promesa, la promesa del glorioso día de la resurrección, el glorioso momento futuro cuando venga el Señor Jesús y traerá la recompensa a aquellos que han creído en Él. En la misma experiencia de Lázaro, Jesús habló sobre esto con María, la hermana de Lázaro, y le dejó una prueba en la resurrección de Lázaro. Nos dejó no solamente a ellos, sino también a nosotros. En el mismo diálogo, en San Juan capítulo 11, vemos en el versículo 20 al 26 lo que dice allí. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y miremos lo que Jesús le dijo. El versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Aquí vemos que en ese diálogo con Marta, Jesús con Marta, Jesús le está hablando y le está diciendo a Marta que vendría ese día de la resurrección y Marta lo creía y le dice, sí, yo creo. Pero Jesús le está diciendo algo más, yo soy la resurrección y la vida. Los creyentes tenemos esta maravillosa esperanza de un reencuentro que no tendrá jamás separación en ese día glorioso de la segunda venida del Señor Jesús. Y es por esto otro maravilloso pensamiento en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 3, uno de mis textos favoritos, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Como creyentes,
Tenemos una esperanza viva, maravillosa esperanza, a través de Jesús. El momento de poder reencontrarnos con los seres queridos que han creído en el Señor y poder vivir para siempre juntos con ellos, con el Señor. Así es. Jesús habló de la muerte como un periodo de sueño. Lo vemos en varios textos. Uno de ellos es en Lucas, el capítulo 8. Lucas, el capítulo 8, el versículo es el 52. Lucas 8, 52. La palabra de Dios dice allí: todos lloraban y lamentaban por ella, pero él dijo: no lloréis. Ella no ha muerto, sino que duerme. Y lo mismo le dijo, lo vimos el otro día en la conferencia pasada, lo mismo le dijo Jesús a los discípulos antes que fueran a encontrarse con Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y Jesús se refería netamente de la muerte. La muerte es como un sueño, es un periodo de descanso hasta el glorioso día de la resurrección. Y también lo menciona aquí la promesa de Dios en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Otra vez, aquí enfatiza la muerte como un sueño, pero nos dice además que no tenemos que nosotros entristecernos como aquellos que tienen que separarse para nunca más reencontrarse. Nosotros como creyentes tenemos esa maravillosa esperanza, la esperanza de un reencuentro con nuestros seres queridos que amamos, nuestros seres queridos que creen en Dios. Los muertos, como lo hemos visto en otra conferencia, pero quiero reiterarlo una vez más, según el libro de Salmos, y no solamente Salmos, sino hay otros textos también, pero aquí tenemos uno, Salmo 115, el versículo 17, dice: no alaban a Jehová los muertos, ni cuantos descienden al silencio. Los muertos están esperando la resurrección en el gran día final de la segunda venida de Cristo. Como dice ese texto, ellos no alaban a Jehová, están en el silencio, están descansando, están en ese sueño que lo mencionó Jesús. Y lo vemos interesante en el gran siervo de Dios, lo que Dios le prometió a Daniel. En el último texto de Daniel, y tú no te vas a olvidar, es el último texto, en Daniel 12:13, Dios le dio una promesa a este gran siervo de Dios, que no se encontró en él nada por qué acusarlo cuando buscaban algo para acusarlo. Daniel fue una persona íntegra para Dios. Pero mire lo que dice aquí, en el último libro de Daniel, el capítulo es el 12, el versículo 13. Dice: y tú irás hasta el fin y descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto claro como lo coloca la Biblia? Primero, los muertos no alaban a Dios. Eso quiere decir que están en el silencio. ¿Y cuándo van a alabar a Dios? ¿Cuándo estarán con Dios? Aquí lo dice: al final de los días. En ese mundo futuro, lo que estamos esperando, cuando venga el Señor Jesús, cuando venga a traer la recompensa a sus hijos. Sí, entonces ese será el momento de la resurrección. Muchos están un poco confundidos y, como hemos visto en esos textos, no es la muerte el final del camino y el momento de reencontrarse con Dios, no, sino es el momento de la resurrección cuando Jesús venga en gloria, cuando venga en poder. ¿Y cómo será la resurrección? ¿Cómo será? Vamos a ver algunos detalles. El libro de Isaías también nos habla de cómo será la resurrección. Isaías capítulo 26, el versículo 19. Tus muertos volverán a vivir. Los cadáveres se levantarán. Despertad y cantad, oh moradores del polvo, porque tu rocío es como rocío de luces y la tierra dará luz a sus fallecidos. Si tú ves aquí claramente, dice que los cadáveres van a resucitar, se levantarán. Entonces, esto es la inversa de cómo creó Dios al hombre. Dios creó al hombre del polvo y Dios le dio vida y se levantó. Cuando se muere, ¿qué es lo que sucede? El hombre deja el aliento de vida y se vuelve polvo. Pero Dios volverá a hacer el milagro que hizo en la creación. Y lo mismo que sucedió con Lázaro. Lázaro dijo: Marta,
por favor, maestro, ya el cuerpo está en descomposición. Y el Señor Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás también a tu hermano? ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Llamó a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió con cuerpo. Tenía un cuerpo, resucitaremos con cuerpo. Eso es otra pregunta interesante. ¿Tendremos un cuerpo físico? Jesús resucitó con cuerpo, tal como lo tuvo también Lázaro. ¿Y cómo sabemos eso? Jesús mismo lo dijo allá en el libro de Lucas capítulo 24, el versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, cuando Jesús resucitó, Jesús tenía carne, tenía un cuerpo, tenía huesos. Y eso lo vemos también en la experiencia de Tomás. Tomás primeramente no creía en la resurrección y él dudaba que Jesús estaría vivo. Y él dijo, si yo no tocare el cuerpo de Jesús y su costado, no voy a creer. Y allí fue, en San Juan mismo, el capítulo 20, el versículo 25. San Juan 20, 25, lo encontramos, y el versículo 27. Entonces los otros discípulos les decían, hemos visto al Señor, pero él les dijo, si yo no veo en sus manos la marca de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. Dudaba Tomás. Y el versículo 27, luego dijo a Tomás, aquí está hablando Jesús ahora, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿cómo fue que resucitó Jesús? ¿Era solamente un espíritu? Jesús tenía un cuerpo. Tenía un cuerpo si lo tocó Tomás. Jesús tenía un cuerpo físico. Nosotros también resucitaremos con un cuerpo físico. Hay otros detalles más. Seremos restaurados también y estaremos en el jardín original que Dios quiso dar al hombre. ¿Y qué es lo que encontraremos ahí en el cielo? Lo vemos también, tenemos el árbol de la vida y vamos a comer de ese árbol de la vida. Y entonces, ¿cómo vamos a comer si tenemos un cuerpo espiritual? ¿Será que los espíritus comen? Un físico come. Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y Isaías 65:21 dice, edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán de su fruto, refiriéndose a los cielos nuevos y la tierra nueva. Isaías 65. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a comer frutos, vamos a comer las hojas del árbol de la vida para la sanidad. No es que vamos a estar enfermos, pero seremos restituidos originalmente a la estatura de Adán y a la belleza que Dios había dado al hombre originalmente en el Edén. Y también en ese momento de la resurrección pasa algo maravilloso. Somos transformados a la inmortalidad, a un cuerpo glorioso, físico, cuerpo físico pero glorioso. ¿Qué es esto? Leamos lo que dice aquí también el apóstol Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, el versículo 52 y 53. Y dice así, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Aquí está hablando de los vivos y de los muertos. Los muertos resucitan sin corrupción y los vivos son transformados. El versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. ¿Qué vemos aquí? Claramente vemos la transformación a un cuerpo perfecto. Si le faltaba una mano porque quizás tuvieron que amputar la mano o tuvo una operación y le quitaron algún órgano, será restablecido originalmente como Dios lo creó. Y ahora la otra pregunta. Los muertos en Cristo, los creyentes que se salvan, resucitan primero. ¿Por qué? ¿Será que todo el mundo resucita junto, los malos con los buenos? No. Vamos a verlo esto también. Y uno de los lugares donde más claro está sobre la resurrección es en el libro de Tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses es muy claro allí la narración. Quiero que prestes mucha atención. 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, versículos 16 al 18.
porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Con quiénes? Con los muertos que resucitaron, para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Aquí está muy claro. Aquí lo vemos que dice que los que resucitan se unen con los que están vivos y juntos se van al cielo, juntos son arrebatados para encontrarse con el Señor en las nubes. Este es un momento súper especial. Aquí está muy claro el momento de la resurrección. Ni los muertos van primero al cielo, ni los vivos, sino van juntos, resucitan al mismo momento, se juntan a los vivos y juntos se van a encontrar con el Señor. Y también habla que ese día será un día impresionante. El cielo se convertirá en una orquesta de trompetas con los ángeles Jesús. En ese momento se abren las tumbas, resucitan los salvados que se juntan con los vivos y se van a encontrar con Dios. ¡Qué día maravilloso! Ese será un día especial en el futuro donde nos encontraremos con el Señor para siempre. Mi querido amigo, prepárate para este día tan especial. Existe, atención, una segunda resurrección que tenemos en Apocalipsis, pero en otro capítulo, el capítulo 20. Esta es la segunda resurrección y es para la condenación de los que se pierden. Vamos a leerlo también, para que tengamos bien claro que hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Apocalipsis capítulo 20, dice allí el versículo 5 y 6, y dice así: pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esto es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por los 1000 años. En la primera resurrección se van al cielo y están con el Señor por 1000 años, pero después de esos 1000 años hay una segunda resurrección. Y aquí dice ellos que esa segunda resurrección tendrá una segunda muerte. ¿Y es por qué? Porque en esta segunda resurrección resucitan los malos y resucitan para recibir la condena por su vida apartada de Dios. Tenemos dos resurrecciones. La primera entonces cuando Jesús viene para los que se salvan, para los que creyeron en el Señor, y después de 1000 años la segunda resurrección, pero es para recibir la condenación y la destrucción final. Pero hay otra pregunta de por qué lloras. Interesante también, y quiero que veas esto. En el libro de Lucas, el capítulo 23 y el versículo 28, Lucas 23, 28. Y allí dice así: pero Jesús, volviéndose hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esto fue cuando Jesús iba al Calvario. ¿Y por qué le dice que debían llorar por sus hijos y por ellas mismas? Porque Jesús estaba viendo el futuro de Jerusalén y estaba viendo la terrible destrucción de la ciudad de Jerusalén y estaba viendo el sufrimiento que iba a pasar Jerusalén por causa de que los hombres, el pueblo de Israel, se había apartado del Señor, se había apartado de la voluntad del Señor. Y Jesús le estaba haciendo un llamado a las mujeres para que se arrepientan, para que se preparen. Y el mismo llamado hace Dios a nosotros. ¿Por qué nos hace ese llamado? Porque también estamos viviendo muy pronto la destrucción, no de Jerusalén, sino del mundo entero. Cuando hemos visto, cuando venga el Señor Jesús, será destruido el mundo con las plagas y tendrá dos grupos. Los que se salvan van con el Señor y después los malos que mueren todos en la venida del Señor Jesús. Pero eso te digo, mi querido amigo, hoy es momento de prepararnos. Hoy es momento de decidir en qué grupo queremos nosotros estar. ¿Queremos estar junto con el Señor y vivir con Él para siempre? Jesús descansó en la tumba fría, pero salió de la tumba como vencedor y tiene el poder, la llave sobre la muerte. Jesús no está en la tumba fría.
Jesús vive y Jesús es la garantía de la vida eterna, de la resurrección para los que creen en Él, para aquellos que se preparan y le aman de todo corazón y le siguen. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 18, Jesús dijo: el que vive estuvo muerto y aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades, de la muerte y de la tumba, del sepulcro. Así es, Jesús viene nuevamente y Él lo dijo allá en San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, el versículo 36. Quiero leerlo también. San Juan 3:36 dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero acá no dice el que no cree, sino el que desobedece. Entonces esto quiere decir creer, y el creer implica también en obedecer, en seguir al Hijo. Pero también el capítulo 5, San Juan capítulo 5, el versículo 24 dice: de cierto os digo, que el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Qué hermosa promesa de Dios, que poder nosotros, si creemos en Él, reencontrarnos con el Señor. Y quiero contarte una interesante experiencia. Un día, un niño le preguntó a su madre cuál era el día más feliz de su vida. Su madre, Elizabeth, pensó un poco y recordó una experiencia que fue un día inolvidable para ella. ¿Qué había sucedido cuando ella era niña? Había vivido la familia o el país donde ella vivía, los Estados Unidos, la guerra civil. Y su padre tuvo que ir a la guerra y quedó su madre sola con los hijos trabajando en el campo duramente. Y lo triste fue que después de un tiempo recibió una carta del Ministerio de Defensa donde le comentaba que su esposo había caído al frente de batalla. Su madre lloró, no mucho ese día, ante los niños, pero ella cuenta que ella pudo oírla sollozando por la noche por la pérdida de su esposo. Tenía que enfrentar la vida sola y la estaba enfrentando con mucho coraje, pero era un dolor muy fuerte para su madre. ¿Pero qué sucedió? Pasaron unos meses y un día se encontraban ellos sentados en el porche, mirando hacia lo lejos, cuando vieron que de lejos venía un hombre caminando. Y la madre le dice a los hijos: miren, aquel parece que es como si fuera el papá. Pero ella decía: no, si el papá ha muerto. Pero el hombre seguía viniendo, acercándose a la casa, y los niños dijeron: no puede ser, es él. Y dijo la madre: sí, papá es. Gritó, saltó y salieron corriendo y abrazó a su esposo, y los niños salieron todos corriendo. Qué hermoso fue ese momento. Ellos pensaban que estaba muerto, pero fue un momento de reencuentro, un momento feliz de poder tener otra vez al papá, al esposo en el hogar. ¿Cuántos quizás han perdido a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa o a los hijos? Y esta es una ilustración muy pequeña de lo que será ese lindo día, glorioso día de la resurrección. Muy pronto viene el Señor Jesús. En ese mundo futuro tendremos ese momento especial, el momento de la retribución de los fieles hijos de Dios. San Juan 6:40 dice: esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Mi querido amigo, el Señor viene pronto. Prepárate, cree en el Señor, sigue al Señor de todo corazón y haz su voluntad. Hoy es el momento de prepararnos para que podamos encontrarnos en ese grupo que felices estarán, se gozarán con Dios y estarán con Él para siempre. No en el otro grupo, que será un día terrible porque no están preparados para encontrarse con Dios. Quiero pedir por ti, inclina tu rostro y vamos a orar juntos y pedir a Dios que nos ayude a prepararnos para reencontrarnos con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos a ti después de haber escuchado esta maravillosa promesa de este reencuentro sin separación para aquellos que creen en ti y entregan sus corazones a ti y han confiado en tu sacrificio, creído en lo que tú has hecho, en la victoria que tú has tenido sobre la muerte para darnos a nosotros una oportunidad de vida eterna. Gracias, Señor, por esta maravillosa promesa.
Fortalece los corazones doloridos por la pérdida de algún ser querido. Señor, y ayuda a que podamos mirar hacia ti, hacia las promesas. Y cuando tú vengas a los cielos, reencontrarnos con nuestros seres queridos que han creído en ti. Señor, ayúdanos a prepararnos y ser fieles a ti en ese momento glorioso. Señor, no merecemos tus favores, pero lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y no te olvides, mañana tendremos otro tema. Te espero el día de mañana. Que siga disfrutando esta serie, El Mundo Futuro.